Vamos a resolver ahora el ejercicio 15 de la serie 5, cinética química. El problema dice lo siguiente. Se estudió la cinética de la reacción monóxido de carbono más dióxido de nitrógeno que produce dióxido de carbono más monóxido de nitrógeno y se obtuvieron los siguientes datos experimentales a 100 grados. Tenemos una tabla con 4 experimentos, las concentraciones molares de los reactivos correspondientes a cada experimento y la velocidad inicial de los mismos. Nos pide en el ítem A escribir la expresión de la ley de velocidad, en el ítem B calcular la constante de velocidad y en el ítem C pregunta cuál es la velocidad inicial de la reacción en el experimento 4. Como datos tenemos la reacción química y una tabla con los datos de 4 experimentos sobre concentraciones molares de los reactivos y la velocidad inicial. En el ítem A nos pide la ley de velocidad. La ley de velocidad se expresa como el producto de la constante cinética por la concentración molar de cada uno de los reactivos elevados a un coeficiente. Esos coeficientes son los órdenes de reacción respecto a cada uno de los reactivos. Es decir, que alfa es el orden de reacción respecto al monóxido de carbono y beta es el orden de reacción respecto al dióxido de nitrógeno. Para calcular esos coeficientes alfa y beta vamos a utilizar el método de las velocidades iniciales. El mismo consiste en dividir dos expresiones de la ley de velocidad para dos experimentos diferentes de manera que se puedan elegir los valores en los que las concentraciones de un reactivo sean la misma en ambas experiencias. Por ejemplo, en este caso, si tomamos el experimento 1 y el experimento 2, vemos que la concentración molar del monóxido de carbono es la misma. Por lo tanto, reemplazando esos valores en la expresión de la ley de velocidad, nos permite cancelar la constante de velocidad, ya que los experimentos están realizados a la misma temperatura, y en este caso la concentración de monóxido de carbono. De esta forma, la única incógnita que tenemos es beta, que es el orden de reacción respecto al dióxido de nitrógeno. Reemplazando con los valores obtenidos de tabla, se obtiene que beta es igual a 1. Es decir, que 1 es el orden de reacción respecto del dióxido de nitrógeno. Vamos a repetir el procedimiento, pero ahora comparando el experimento 1 con el experimento 3. Se puede ver que ahora las que coinciden son las concentraciones molares del otro reactivo, el dióxido de nitrógeno. Reemplazando las expresiones de la ley de velocidad para cada uno de los experimentos, nuevamente podemos cancelar las constantes de velocidad, ya que los experimentos están realizados a la misma temperatura, y la concentración de dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, la única incógnita va a ser alfa, que es el orden de reacción respecto al monóxido de carbono. Reemplazando por los valores de tabla, se obtiene que alfa es igual a 1. Es decir, que 1 es el orden de reacción respecto al monóxido de carbono. Por lo tanto, reemplazando esos coeficientes en la expresión de la ley de velocidad, se obtiene la siguiente expresión, donde 1 es el orden de reacción respecto del monóxido de carbono, 1 es el orden de reacción respecto al dióxido de nitrógeno y 2 es el orden de reacción global o total. En el ítem B nos pide calcular la constante de velocidad a 100 grados. Partiendo de la expresión de la ley de velocidad, podemos despejar ese valor de la constante
como la velocidad de cualquiera de los experimentos dividido el producto de las concentraciones molares de los reactivos para ese mismo experimento. Como vemos en la tabla, podemos usar los datos del experimento 1, 2 o 3. Vamos a llegar al mismo resultado. En este caso, por ejemplo, reemplazamos por los datos del experimento 1. Cancelamos unidades y obtenemos que el valor de la constante de velocidad es 1,89 molar a la menos 1 hora a la menos 1. Son las unidades correspondientes a una constante de velocidad para una reacción de segundo orden. Por último, en el ítem C nos pide calcular la velocidad inicial del experimento 4. Nuevamente, partiendo de la ley de velocidad, vemos que la velocidad en cada experimento se puede calcular como el producto de la constante de velocidad por las concentraciones molares de los reactivos correspondientes a ese experimento. En este caso nos piden la velocidad para el experimento 4. Por lo tanto, tomando los datos de tabla para ese mismo experimento y reemplazando el valor de la constante de velocidad obtenido en el ítem anterior, vemos que la velocidad inicial para el experimento 4 es 2,04 por 10 a la menos 7 molar por hora.